8:03, 8:03, en Punto Noticias de Radio Pichincha, en primera emisión. Saludamos con el economista Juan Pablo Jaramillo, que nos acompaña de manera presencial. ¿Cómo está, economista Jaramillo? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En días pasados, el presidente de la República, Guillermo Lasso, ratificó que en 7 meses de gobierno se han generado alrededor de 350,000 empleos. Él dijo que ofreció 2 millones de empleos en 4 años de gobierno y en apenas 7 meses ya se habían creado 350,000 empleos adecuados, es decir, de personas que ganan al menos los 400 y pico de dólares, que es el salario básico unificado, o un poquito más. Pero estos empleos se encontrarían en el sector informal, en el comercio, en la agricultura, en la construcción y en la industria. ¿Qué dicen las cifras? ¿Es así? ¿Cómo estás, Licenia? ¿Cómo estás? Bienvenido. Alexis, qué gusto estar con ustedes a los tiempos de manera presencial. Eso es como algo bueno recalcar, ¿no? A los tiempos volver un poco a esta especie de nueva normalidad. Yo creo que es la primera vez. Sí. Con respecto, digamos, a las cifras, nosotros desde Estratego Consulting siempre estamos haciendo monitoreo del campo laboral, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que en realidad no existen mejorías en cuanto al tema laboral en el último año. El presidente Lasso habla de 350,000 empleos que se han generado de manera o empleo adecuado. El empleo adecuado, primero tenemos que entender qué es una categoría creada por el INEC, que implica que se gana más allá del salario mínimo y que se elaboran las 40 horas semanales, es decir, la jornada temporal completa. Cuando uno ve las cifras y uno las analiza en el tiempo, sí, efectivamente hasta diciembre hubo un incremento del empleo adecuado. Si tomáramos en cuenta, digamos, cuando asumió Guillermo Lasso el poder, pero a partir de diciembre existe una disminución en realidad del empleo adecuado, ¿no? Y esto hay que entenderlo que también que se mide por encuestas, y estas encuestas siempre tienen también un margen de error, ¿no? Por eso hablamos de cambios significativos estadísticamente o cambios que no son significativos estadísticamente hablando. En el último año no ha existido un cambio estadísticamente significativo. De hecho, si es que analizaríamos, digamos, las cifras de manera adecuada y lo compararíamos, por ejemplo, con cuál era la cifra que teníamos antes de la pandemia en el 2019, el empleo adecuado llegaba al 38% y hoy apenas llega al 32-33%. Entonces, en realidad, estamos 5 puntos por debajo de lo que era el nivel de empleo adecuado antes de la pandemia, es decir, no ha existido creación de empleo, sino que ha existido un rebote de empleo muy parcial, porque todavía ni siquiera alcanzamos el nivel de empleo adecuado que teníamos antes de la pandemia. Entonces no podemos hablar de generación de empleo y mucho menos en las cifras que ha dado el presidente. Es decir, eso como empleo adecuado. O sea, lo que sí estaría pasando es que se están recuperando ciertas plazas de empleo que se perdieron probablemente antes, durante y después de la pandemia. Y otra cosa adicional, a propósito de la pregunta que formulaba Licenia, es estas plazas de empleo de las que habla el presidente, ¿son, digamos, en toda la extensión de la palabra, plazas de empleo adecuados, es decir, tienen seguridad social, beneficios, etcétera, o es, digamos, trabajo informal, ganan por debajo de los 425 dólares, etcétera? Bueno, eso es justamente, digamos, lo que querías explicarles, ¿no? El empleo adecuado se refiere simplemente a estas dos condiciones que yo lo he señalado, pero en realidad el empleo de calidad va muchísimo más allá de eso. Un tema de formalidad, por ejemplo, es el tema de las prestaciones sociales. Y ahí claramente, por ejemplo, tenemos un indicador que nos indica de manera mucho más adecuada cuál es el empleo de calidad que se está generando, y estas son las afiliaciones a la seguridad social por parte, digamos, de los empleadores privados, por parte de las empresas privadas. Antes de la pandemia, en enero del 2020, teníamos 2,012,000 empleos con afiliación a la seguridad social. Cuando Lasso asume el poder, esa cifra llegaba a 1,802,000 empleos. Después de 10 meses de su gobierno, esa cifra se ha incrementado, pero no en las cifras que Lasso dice, sino en apenas 84,000 nuevos empleos, es decir, existen 1,886,000 empleos en el sector privado que tienen seguridad social, que sabemos entonces que son empleos de calidad en donde se respetan parámetros mínimos de empleo, ¿no? Es decir, cumplen probablemente con un horario, es decir, tienen acceso también a la salud, tienen acceso, digamos, al ahorro que les da una pensión, tienen el seguro por
pues los 5 seguros que corresponden a la seguridad social, ¿no? Economista Jaramillo, ¿y de dónde salen entonces estos más de 200,000 para completar los 350,000, si solo 80,000 son los que se reflejan como empleos adecuados? ¿De dónde salen estos más de 200,000 que faltarían para completar estos 350,000? Bueno, lamentablemente se encuentran en el sector informal de la economía. De hecho, el mismo presidente Lasso en una declaración de prensa lo admitió así, es decir, esos empleos están en el sector informal. Claro, porque en la construcción, por ejemplo, que es uno de los rubros que él cita, no es que los señores que se dedican a la construcción les afilian más grave que eso, o ganan un salario básico unificado. Más grave que eso, Liceña, o sea, cuando hablamos del sector informal también podemos estar hablando de personas que están vendiendo chicles en la calle, y eso contamos como que se ha generado un empleo, cuando en realidad eso no es la generación de empleo, eso digamos es una condición de extrema pobreza, una condición de necesidad, ¿no? En el Ecuador, digamos, no tenemos esas instituciones que existen en los países desarrollados, en donde, claro, cuando yo pierdo, digamos, el empleo, cobro un seguro de desempleo hasta que tenga un nuevo empleador. Eso no ocurre en el Ecuador. En el Ecuador, digamos, la situación es tan precaria que si es que muchas personas pierden su empleo, inmediatamente tienen que salir a vender algún tipo de producto en la calle, y eso lo cuentan como un empleo. Pero ahí no interviene el Estado de ninguna forma, es el ciudadano que, viendo su desesperación por subsistir, se ingenia algo y sale de alguna manera a subsistir, o sea, a vender algo, a hacer algo, pero por sus propios medios, no es que el Estado interviene. ¿Cómo se adjudica el Estado la creación de esa fuente de empleo? Correcto, son trabajos, empleos de subsistencia, no son realmente plazas formales de empleo que se han creado mediante, digamos, la generación de una economía más productiva. De hecho, estas cifras que yo les menciono concuerdan con lo que tenemos a nivel macroeconómico en la economía, que es un rebote de la economía, no es una recuperación productiva de la economía. En el 2020 hablamos de que la economía ecuatoriana decreció en 7.8% y en el 2021 apenas creció en 4.2%. Entonces estamos igual, en un nivel inferior de producción de lo que teníamos antes de la pandemia, y eso también lo reflejan las cifras del empleo como yo lo he mencionado, ¿no? Las condiciones de empleo precario o de empleo de subsistencia no son nuevas en el Ecuador, y eso se ve, digamos, en el tema de la afiliación a la seguridad social, se ve también en el tema de esos indicadores de empleo adecuado, en donde apenas 3 de cada 10 personas tienen un empleo adecuado, es decir, ganan más allá del mínimo, cumplen con las 40 horas, incluso, digamos, la afiliación a la seguridad social es inferior a eso, pues yo hablo de menos de 2 millones de personas que están con un empleo asociado a la seguridad social por parte del sector privado, sobre una población económicamente activa que supera los 8.3 millones de habitantes. Cuando hablamos de estas 84,000 plazas de empleo que se han recuperado, porque de hecho todavía existe un déficit de 126,000 plazas de empleo cuando lo comparamos con el indicador antes de la pandemia, estamos hablando de una recuperación del empleo en la población económicamente activa de apenas del 1%, ¿no? Entonces es mínimo en realidad. Y esto se debe a que no ha habido una recuperación como tal de la economía. O sea, cuando hablamos de crecimiento, debemos ver, por ejemplo, qué es lo que pasa con nuestros vecinos. Perú y Colombia crecieron al 10 y al 13% durante el 2020. Entonces ellos ya recuperaron un nivel de producción que está por encima de lo que tenían el nivel antes de la pandemia. En el caso del Ecuador esto no ha ocurrido. O sea, estamos teniendo un crecimiento bastante lento. Ahora, digamos, y ese crecimiento económico, en el caso de los vecinos, Juan Pablo, ¿se traduce, por ejemplo, en la creación de más plazas de empleo, inversiones privadas, también inversión pública, o no? Sí, por supuesto. De hecho, cuando uno analiza también las cifras de empleo de los vecinos, lo que se ve es que ya se superó, digamos, esa cifra anterior a que tenían en la pandemia. Es decir, claro, por la pandemia se crea más desempleo, se pierden plazas de trabajo formal, pero después cuando existe crecimiento y ese crecimiento ya supera lo que se tenía el nivel anterior a la pandemia, se retoma a esos niveles que se tenían antes. Eso no ha ocurrido en el Ecuador. Es como que hablamos de, no sé, para entenderlo, digamos, más gráficamente, es como que yo tengo una pelota de tenis, si yo esa pelota de tenis la dejo caer, por inercia va a rebotar, pero no va a llegar ese a la nivel altura de rebote no llega a la altura pasada. Es decir, ¿qué es lo que debería yo hacer? Por medio de la política pública, hacer que el rebote de esa pelota sea mayor al que teníamos en el nivel inicial. Y eso se logra cuando existe política productiva. Ahora, la falta de inversión pública, que es evidente, la falta de inversión pública que ha generado no solo problemas de desempleo, sino también problemas
tan elementales como la imposibilidad de acceder a un servicio tan básico como sacar una cédula de identidad. ¿Afecta directamente a estas cifras? O sea, ¿provoca que la situación sea tan grave en materia de empleo, esa falta de inversión pública? Sí, sin duda. Digamos que la economía funciona como un avión que tiene dos motores, ¿no? Entonces, un motor evidentemente es la inversión privada y otro motor vendría a ser la inversión pública. Aquí estamos hablando de que la política económica ha llevado a que apaguemos ese motor de la inversión pública y por ende, digamos, ese avión va a tambalear, es decir, la economía no tiene el empuje para salir si es que no le damos también ese empujón desde parte de la inversión pública. Inversión pública que finalmente siempre recae sobre privados, ¿no? Porque cuando, digamos, el Estado decide construir una carretera, contrata con privados. Cuando el Estado, no sé, algo tan simple como que decide hacer un nuevo hospital, contrata también con privados. Incluso contrata a privados que son médicos, quienes finalmente trabajan en ese hospital y que esos médicos finalmente cuando les pagan sus salarios también consumen en el resto de la economía y compran servicios privados. Entonces esta ficción entre la economía pública y la economía privada no es tan correcta, ¿no? Lo que debemos de analizar y ver es que la una se complementa con la otra, ¿no? Ahora, hay una cosa que a mí me genera mucha preocupación, Juan Pablo, y es en ese afán, digo, desesperado por tratar de cumplir una de las ofertas de campaña, la generación de 2 millones de plazas de empleo. Decía Licenia hace un momento, probablemente se trata de comerciantes informales que venden chicles o empanaditas, jugos de naranja. Exactamente. Sí. Yo ahora me ha pasado que cuando he viajado en las carreteras he visto muchos puestos de venta de frutas en las orillas de las carreteras, muchísimos. Si me voy para el noroccidente, te debe haber pasado a ti la semana del feriado que fuiste, a la altura de Calacalí más o menos, vas a encontrar personas que están orilladas con ollas vendiendo choclos cocinados. Entonces, pero adicionalmente a eso, tenemos una economía en donde han empezado a generar plazas de empleo, entre comillas, aplicaciones. Y tienes Uber y otras tantas marcas más, ¿no?, que contratan repartidores, por ejemplo, de comida, quienes no están afiliados, quienes han denunciado, de hecho, una precarización laboral, ser víctimas de explotación laboral, estar precarizados, que no les cumplen con los pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por la desesperación de cumplir con esa oferta de campaña, Juan Pablo, a mí me da la impresión de que están como tratando de allanar el camino para generar reformas legales que flexibilicen las normativas que tienen que ver con materia de derechos laborales y que, por ejemplo, te puedan contratar por horas y eso no le obliga al empleador a afiliarte a la seguridad social, por poner un ejemplo. Estamos, digamos, en ese escenario, además por cómo el mundo se ha movido, la dinámica esta de la economía, de las redes, las nuevas tendencias, que desaparecerán profesiones, que aparecen otras, y hay necesidades que no las teníamos antes, hay necesidades que están empezando a desaparecer, etcétera. ¿Cómo ves tú ese escenario como para que se genere este tipo de reformas laborales que precaricen precisamente la situación de los trabajadores? A ver, sí, es claro que, digamos, la crisis que vivimos ha llevado a precarizar la calidad del empleo. Y es claro también, digamos, que las formas de empleo en el mundo han cambiado, ¿no? Porque ahora tenemos el tema de la virtualidad, porque ahora tenemos también el tema de las aplicaciones. Y es claro que, digamos, la legislación se tiene que adaptar a esos cambios. No podemos seguir teniendo una legislación que no se adapte, digamos, a los cambios en los modos de producción que hoy tenemos, que son distintos, pero debemos siempre velar también por el principio del bienestar de los trabajadores, ¿no? Porque en esencia, digamos, la economía lo que busca es maximizar el bienestar de la población. Entonces, la buena política económica es la que maximiza el bienestar de la población. El creer que, digamos, una persona que está vendiendo cualquier tipo de artículo en la calle está accediendo, digamos, a un empleo de calidad no es correcto, ¿no? Entonces, bajo esa métrica, claro, se pueden generar 300,000, 500,000, 2 millones de empleos, pero el bienestar de la gente no va a ser mayor. Claro, si lo medimos por, digamos, algo mucho más objetivo, que es, como yo les mencionaba, cuáles son los empleos que están accediendo, digamos, a por lo menos las prestaciones de la seguridad social, la generación de empleo en 10 meses de gobierno fueron apenas 84,000
empleos, cuando para cubrir, digamos, su oferta de campaña debería generar 500,000 cada año para llegar a los 2 millones que se prometieron, ¿no? Entonces yo creo que parte también de que, no sé, lamentablemente, digamos, en el debate presidencial en las últimas elecciones nunca se aclaró cuál era la calidad de ese empleo que se iba a generar, porque claro, digamos... o sea, no necesariamente tiene que ser empleo adecuado, pues cualquier cosa. O sea, así lo está viendo, claro, digamos, el presidente, ¿no? A mí me quedó claro algo, o sea, de hecho, en la campaña que cita Juan Pablo, así como en días posteriores, incluso una declaración del ministro de Trabajo actual, de Patricio Donoso, que la línea era, o sea, es peor que no tengas ingresos. Confórmate con que te paguen 200, 300 dólares. Sí, correcto, y digamos, eso lleva, digamos, a estos errores del gobierno, que por ejemplo planteaban un momento dado que tengamos 2 códigos laborales, es decir, un código laboral para los que ya están trabajando y tienen un empleo vigente, y un nuevo código laboral para todas esas personas que, digamos, hoy se encuentran en una situación precaria. Y lo que hacen, digamos, es formalizar la precariedad. Es decir, no es que le sacan de esa condición precaria, sino que simplemente formalizan la precariedad. Entonces no llevan realmente, digamos, a una mejora. Legalizan esa precariedad. Correcto, legalizan esa precariedad. Entonces no es que llevan, digamos, a una mejora en el bienestar de la gente, que eso es lo importante, ¿no? Y eso es lo importante de la política económica. La política económica busca el bienestar de la población. Simplemente este hecho de, bueno, entonces legalicemos, formalicemos este trabajo de pésima calidad. Porque peor es nada. Peor es nada, claro, hablamos de que, por ejemplo, no se cumpla con un salario mínimo, entonces te pueda contratar por $200, o te pueda, digamos, contratar con un horario, no sé, para que trabajes en las noches ganando igual lo mismo que está ganando una persona que trabaja o hace el mismo trabajo pero en el día, porque sabemos que las condiciones no son las mismas. Es evidente, trabajar en la noche, digamos, es distinto a trabajar en el día y debería tener una recompensa distinta, ¿no? Entonces, digamos, son artilugios jurídicos, por decirlo así, que en realidad no buscan mejorar la calidad del empleo. Ahora, ese debería ser el fin máximo. Yo tengo ahí otra inquietud, economista Jaramillo. Si todavía no recuperamos las fuentes de empleo que se perdieron durante la pandemia, si apenas se han recuperado 80,000 puestos de trabajo, ese faltante, ¿cómo está afectando a la seguridad social, por ejemplo? Porque vemos un IES en crisis, que no hay ni siquiera lo más elemental, algodón, paracetamol en los hospitales, ¿no? ¿Cómo esto está afectando? Además que tienen que cubrir el tema de los jubilados, y si no hay afiliados nuevos, ¿cómo se podría explicar así la crisis del IES? Correcto, esto tiene, digamos, un impacto de corto plazo y de largo plazo. De corto plazo porque inmediatamente el IES, que también es la institución a cargo, digamos, de la salud de los trabajadores, al menos los trabajadores formales, tiene menos recursos. Hablamos de que estos 126,000 empleos que aún no se han recuperado le estaría costando al IES en ingresos anuales alrededor de $120 millones, ¿no? Entonces ahí hay un efecto en el corto plazo, pero en el largo plazo, ¿qué implica? Implica que las personas están dejando de aportar y por ende no tendrán una jubilación en su tercera edad, ¿no? Y implica también, digamos, que tengamos menos fondos para financiar las jubilaciones de las personas que ya accedieron a ese derecho, ¿no? Porque en el IES tenemos que entender que las personas que están trabajando actualmente son quienes financian, digamos, la pensión de aquellos que trabajaron en el pasado. Creo que se necesita como 4 aportantes para poder sostener una jubilación. Me parece que es algo así, ¿no? Sí, digamos, esos parámetros pueden ir cambiando en el tiempo, también dependen, digamos, por ejemplo, de la edad de jubilación, de la esperanza de vida, del nivel salarial con el que se están, digamos, generando esas jubilaciones. Es decir, es un mix de muchos parámetros. Y es claro ahí, por ejemplo, que sí se necesitan reformas estructurales al sistema de la seguridad social, porque si no será insostenible en el tiempo, ¿no? ¿Hacia dónde deberían apuntar esas reformas, Juan Pablo? Yo recuerdo en ese programa de los domingos, que tengo entendido al economista Jaramillo le encanta ver, yo recuerdo que invitaron alguna vez una analista económica, no me pregunten el nombre, no recuerdo el nombre, pero esta analista económica decía, a los jóvenes actualmente ya no les interesa el trabajo estable, ¿ya? El trabajo estable obviamente es el que además te faculta el tener el beneficio de la seguridad social. ¿Qué tan cierto es eso? O sea, ¿y qué tan beneficioso es precisamente para sostener la seguridad social de un país?
tomando en cuenta la importancia que tiene en el presente del trabajador para poder acceder a la salud, pero además en el futuro de ese trabajador cuando necesite, obviamente, cubrir sus gastos médicos, sus necesidades, cuando ya se jubile. Entonces, ¿es tan cierto eso? Los jóvenes ahora no quieren trabajo estable, quieren moverse de un lado al otro, experimentar, andar en este mundo de la tecnología, las redes sociales. A ver, si bien es cierto que, digamos, las condiciones del empleo han cambiado y antes, por ejemplo, una persona trabajaba en una misma empresa durante 20, 30 años y lograba jubilarse en esa misma empresa, incluso hacer carrera en esa misma empresa, hoy eso ya no ocurre, digamos, en un mundo que es mucho más movido, ¿no? Es normal que, digamos, una persona tenga a lo largo de su vida laboral muchísimos empleos, pero eso no implica que por tener muchísimos empleos no quiera estabilidad y no quiera esas condiciones que le traen, digamos, la estabilidad, que es tener justamente el acceso a la seguridad social, tener acceso al crédito, por ejemplo, de vivienda que te brinda el IES, el BIES. Ese es un derecho que los jóvenes evidentemente sí quieren, tener el derecho a la salud y tener el derecho también a una jubilación y a una pensión. Que más allá también de, digamos, que tal vez muchas veces se lo ve lejano, en realidad es una necesidad, ¿no? Y es algo, digamos, de los avances más importantes que ha tenido la sociedad, ¿no? O sea, una de las instituciones más importantes que se crearon en el mundo, digamos, contemporáneo es justamente el tema de la seguridad social, asociado al tema de las pensiones, que viene a ser un invento de Otto von Bismarck en Alemania. Y claro, digamos, se ha ido reformando en el tiempo, pero lo que evita esta institución económica es justamente que que digamos las personas caigan en un nivel de pobreza al pasar, digamos, la tercera edad, cuando ya no son aptos o cuando, digamos, ya tienen menos oportunidades de conseguir un empleo, ¿no? Entonces, sin duda, digamos, las reformas tienen que tomar en cuenta, digamos, que sí, una persona ahora ya no va a tener un solo empleo, digamos, a lo largo de los 20, 30 años de vida laboral, sino que va a tener varios, y las reformas deben ir orientadas justamente a eso, ¿no? Que por más que, digamos, se cambie muchas veces de empleador, no se pierda, digamos, el tema de la aportación a la seguridad social. Los cambios de ahí yo creo que tienen que ir en varias vías, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que sí la seguridad social tiene que ser igual subsidiada, entonces tiene que haber un pilar subsidiado, financiado con recursos del Estado, del gobierno vía impuestos. Tiene que haber un importe individual, por decirlo así, que eso sí podría ser, digamos, ser capitalizado en una cuenta igual de la seguridad social. Y creo que debe de existir también un aporte patronal, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, digamos, en cómo se calcula ahora el aporte patronal, que se fija también en función del salario del trabajador. Yo creo que deberían haber otras métricas en función de la actividad económica que genera cada una de esas empresas, incluso para que las empresas pequeñas aporten en menor medida, que es lo que pueden aportar las grandes empresas, que son grandes capitales, que deberían aportar muchísimo más hacia un fondo común, ¿no? Un fondo común no solo, digamos, de los trabajadores de su empresa, sino un fondo común de todos los trabajadores en el país. Economista Jaramillo, durante esta administración nos han vendido la idea de que con las leyes iban a generar fuentes de trabajo, así se dijo inicialmente, con los intentos de proyectos de ley que mandaron a la Asamblea Nacional. Finalmente la Ley de Desarrollo Económico se aprobó y las cifras dicen todo lo contrario, con esa ley no se generó mayormente empleo. De hecho, lo que las cifras del INEC te demuestran es que con esa ley, o a partir de, digamos, de diciembre, enero de ese nuevo año, que se cobraron más impuestos y que también, digamos, se subió el salario mínimo a $425, que fue una subida, digamos, fuerte. Se generaron menos empleos adecuados, se perdieron alrededor de 200,000 empleos adecuados, tal como lo miden, digamos, las cifras del INEC. Entonces es claro que, digamos, los empleos ¿es consecuencia de esa ley entonces? No se crean por decreto, no se crean por ley, se crea, digamos, sí, cuando se tiene una política productiva clara, ¿no? Que ese no es el caso, ¿no? El marco normativo, claro, puede ayudar a, digamos, a facilitar ese entorno productivo, pero como tal no es que una ley va a generar más trabajo, ¿no? Venimos hablando de cuántas leyes se han aprobado en los últimos años con supuestamente esta consigna de es para generar empleo y a la final de cuentas no ocurre nada, ¿no? Hablamos ahí, no sé, la ley de fomento productivo, la ley de desarrollo económico, esta ley, por ejemplo, de inversiones que no pasó, tampoco iba a generar empleo. De hecho, esa ley de inversiones no traía
nada nuevo en materia, digamos, de trabajo e inversión. El esquema, por ejemplo, de las asociaciones público-privadas ya existe actualmente en el Ecuador. Ahí está, por ejemplo, no sé, Puerto Bolívar, que es un ejemplo, digamos, de una alianza público-privada, o el tema de una concesión de una carretera. De las vías, ¿no? Que son claro, en este el país. Guayas existen desde que Nicolás Lapenti era prefecto, ¿no? Y estoy hablando de por unos 30 años atrás, me parece, ¿no? Entonces, digamos que esa ley... El aeropuerto de Quito. Sí, esa ley, digamos, en ese sentido, no es que generaba nada nuevo, ¿no? Yo no le veo como que el gobierno está impedido de crear nuevos empleos porque esa ley no pasó. Eso es un discurso falaz. La Asamblea, digamos, en esta misma lógica de la formulación de leyes, Juan Pablo, ¿qué rol puede cumplir, ¿no? Porque, digamos, hay mucha expectativa también con respecto de lo que está pasando ahora políticamente en la Asamblea, y Juan Pablo tiene también, digamos, más allá de los conocimientos en materia económica, experiencia como asesor legislativo, sabes cómo es la dinámica del Parlamento. La expectativa de la gente también, de alguna forma el presidente ha tratado como de trasladarle hacia la Asamblea, ¿no? Como que está volcada ahí, de que la Asamblea es la que impide darle gobernabilidad y generar empleo al país. ¿Qué puede hacer la Asamblea en este afán en el que estamos todos los ecuatorianos? A ver, en realidad la Asamblea, digamos, su rol no es crear empleo, no es generar política pública, es generar un marco normativo, ¿no? Y ese marco normativo es un componente más, digamos, de ese mix en la seguridad jurídica que necesita un país. Pero, no sé, acarrearle, digamos, todos los problemas que tiene y vive el país hacia un órgano colegiado como lo es la Asamblea no es lo correcto. O sea, hay muchísimas cosas que el presidente puede hacer y que no necesita de la Asamblea. De hecho, yo creería que el 90% de las cosas que ofertó, digamos, en campaña las puede hacer sin cambiar ni siquiera una ley. Por ejemplo, ¿qué podría hacer el presidente sin recurrir a la Asamblea? El presidente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con política pública, es decir, cómo distribuye los fondos del Estado, es decir, crea un nuevo ministerio, elimina una institución, yo qué sé, por ejemplo, la reciente, digamos, creación de este nuevo ministerio de... Anticorrupción, o el del interior. No, el del interior, por ejemplo, no necesitaste de la Asamblea para hacer eso. Es algo que lo podías hacer en el día 1 del gobierno. Y asignar recursos para cubrir determinadas áreas, ¿no? Correcto, o la asignación de estos 9 millones de dólares, por policía. ejemplo, que ofreció a la policía de Guayas, de Guayaquil, y que hasta ahora no pasa, ¿no? Eso pasa simplemente por voluntad política. Tomar el control de las cárceles es decisión política del presidente. Correcto, estamos hablando de que en los últimos 5 años le han quitado 99 millones de dólares al presupuesto en las cárceles, ¿no? Entonces, obviamente, hay un estallido brutal en las cárceles y eso se traslada después a niveles de violencia insostenibles ya en las calles, ¿no? Es parte, digamos, de todo este problema multidimensional que corresponde, digamos, a la seguridad, ¿no? El hecho mismo de que no se generen las oportunidades laborales, que no hayan oportunidades de estudio para los jóvenes, que no se invierta, no sé, en deporte, en otras cosas, también incide sobre el tema de la inseguridad. Una cosa adicional, Juan Pablo, para el 2020 estaba previsto que se desarrolle el censo nacional. Cada 10 años tengo entendido que se hace este ejercicio, ¿no es cierto? Obviamente en el 2020 tuvimos pandemia, nos encerramos, teníamos que combatir el COVID, mantenernos a salvo, etcétera, etcétera. Pero estamos 2022. Tenía entendido que el INEC, y conversamos, recordarás tú, con el director del INEC actual hace algunos meses, y nos dijo, sí, el censo está previsto, planificado, finanzas tiene los recursos. ¿Por qué no se lleva adelante este ejercicio que es tan importante como para que el gobierno nacional y el país en general tenga cifras actualizadas y puedan, a partir de ahí, de conocer esas cifras, llevar adelante planes de desarrollo, considerando que habría estadísticas de acceso a agua potable, alcantarillado, servicios básicos, etcétera, etcétera, Juan Pablo? Sí, de hecho, entiendo que el censo está en marcha. Yo, de hecho, felicito, digamos, la decisión que se ha dado. Entiendo que se desarrollará en este año y también creo que en el siguiente.
Entonces, me parece que es una medida acertada porque justamente, digamos, mejor información permite tomar mejores decisiones en materia de política pública. Ahora, hay que tener claro que también, digamos, los censos a nivel mundial en realidad ya ni siquiera se hacen, ¿no? Porque partimos de que existen otras metodologías para ir actualizando todos estos datos de los ciudadanos. Hablamos de registros administrativos. Entonces, digamos, existen otras condiciones también para siempre tener información actualizada sobre los ciudadanos y así tomar mejores decisiones en materia de política pública. Muchísimas gracias, economista, por habernos acompañado en esta entrevista. El economista Juan Pablo Jaramillo, que ha estado con nosotros, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. Un gusto estar con ustedes ahora en la presencialidad. Que no sea la primera, que sea una de varias. Muchísimas gracias. 8:34, una pequeñísima pausa. Ya regresamos, no se vayan, que volvemos para conversar con el doctor Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional.